Adri, no me vaciles, tío. No me vaciles. Vale, vamos a hacer un refresco de lo que de lo que es el dominio, el concepto de dominio, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del dominio de una función, lo escribimos tal que así, ¿vale? El dominio de una función, ¿vale? Y entonces aquí ya empezamos a decir qué ocurre, ¿vale? Dependiendo del tipo de función, el dominio de dicha función va a ser, pues, una cosa u otra. No me gusta decirlo así porque realmente no es así, ¿vale? O sea, no. Pero vosotros tenéis la manía de jerarquizarla de alguna manera o de clasificarlo de alguna manera, que decís, bueno, pues si es polinómica, tal, si es racional, tal, si es radical, cual, si es logarítmica, pepito, ¿sabes? Y así. Nosotros vamos a ver el dominio de funciones polinómicas, racionales, radicales y logarítmicas, ¿vale? Que son las cuatro tipos de funciones que tú tienes que conocer para el bachillerato social, ¿vale? Pero para entender y para poder calcular lo que es el dominio, tenemos que saber lo que es el dominio. Y el dominio de la función no es más que todos aquellos valores de x, ¿vale? Todos aquellos valores de x que dan una solución, ¿vale? O dan una respuesta a la función, ¿vale? Es decir, el dominio, ¿vale? Es todo aquellos conjuntos, todo aquel conjunto de x, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Que este número, pues, pertenece a los reales, tal que, ¿vale? Este numerito, ¿vale? F de x, es decir, la imagen, nos dé uni, nos asigne uni. ¿Vale o no vale? Si yo enchufo un valor de x a una función y no me asigna una y determinada, que para ti es un grano. Sí, creo que sí, Ah, aquí, pero esto es un pelo enquistado. No jodas. Sí, un pelo enquistado. Es un pelo enquistado. Luego sí que te lo quito con las piezas. Chaca. Creo que nunca había tenido una mierda de estas, Pero eso no es nada. De repente lo he notado y digo, ¿qué bien es esto? Pero eso es normal, yo también, aquí. Bueno, entonces pues es eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay tipos de funciones, por ejemplo, como las funciones polinómicas, ¿vale? Las funciones que son polinómicas, que son de este tipo, ¿vale? Son ax elevado a n más bx elevado a n menos 1, bla, 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 ¿vale? Es decir, por ejemplo, esto, f de x es igual a 3x más 1, ¿vale? Esto es una función polinómica, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, también es una función polinómica, ¿eh? X raíz de 3 más logaritmo hiperíntegro de 8, ¿vale? Esto también es una función polinómica, ¿por qué? Porque ni en la raíz ni en el logaritmo hay variables, ¿vale? Por lo tanto, como no hay variables, esto también es una función polinómica. ¿Vale? Lo que tiene que tener una función polinómica es que el exponente de la variable tiene que ser un número entero positivo, ¿vale? O cero también, pero bueno, es decir, natural y cero, ¿vale? O entero no negativo, mejor dicho. ¿Bien o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con las funciones polinómicas? Que las funciones polinómicas, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Bueno, si nosotros ponemos un ejemplo de una función polinómica random, ¿vale? Nosotros ponemos una función polinómica random, como puede ser, por ejemplo, f de x es igual a 5x al cuadrado menos 3x más 1. Bueno, pues fíjate, aquí no hay absolutamente ninguna función, no hay ningún valor de x, ni uno solo, que cuando tú lo metas dentro de la función, o le vayas a que te vaya a dar algo raro. Es decir, le metes un 5 a la x, o sea, le pones f de 5, ¿vale? La x la igualas a 5, pum, te da un resultado. Para x igual a 1, pum, te da un resultado. Para x igual a menos 3 millones, pum, te da un resultado. ¿Vale? ¿Bien? ¿Entendemos la idea intuitiva? ¿Vale? Entonces, una función polinómica, su dominio. ¿Qué decimos de este dominio? Pues el dominio de esta función son todos los x pertenecientes a los reales. ¿Vale? Así. ¿Bien o no? ¿Me sigues o no? Vale. Bueno. La explicación. Tú simplemente tienes que decir por qué es polinómica. ¿Vale? Ya está. Ahí, a tu nivel, a vuestro nivel, simplemente, ¿por qué es polinómica? Punto. ¿Bien o no? ¿Me sigues o no me sigues? Vale. ¿Seguro? ¿Me has entendido? Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una función racional? Cuando nosotros tenemos una función racional, tenemos que saber cuál es la forma de una función racional. Es decir, ¿qué es una función racional? Una función racional es aquella función que tiene, estrictamente, ha de tener variables en el denominador. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Variables en el denominador, que tiene letritas abajo de la fracción. Ah, vale, había entendido que detiene. En vez de que tiene.
Ay, la Virgen. Pues me había O sea, rayado, una, digo, una pero- función, una función racional es aquella que tiene esta forma normalmente, Vale, ¿vale? sí. Es decir, por ejemplo, una función racional podría ser x más 1 partido x más 2. ¿Vale? Esto sería una función racional. Pero ojo, esto de aquí también sería una función racional. ¿Vale? Y ojo también, esto de aquí no sería una función racional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el denominador, es decir, abajo de la fracción, no tenemos variables. ¿Vale? Esto de aquí sería una función polinómica. ¿Vale? No racional. ¿Me sigues o no me sigues? ¿Seguro? Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que una función racional, el dominio de una función racional van a ser todos los reales, es decir, todas las x pertenecientes a los reales, menos en el momento en el que el denominador sea igual a 0, se anule el denominador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos que algo partido 0, siempre y cuando ese algo sea distinto de 0, ¿vale? Pues eso peta, revienta, explota, no tiene solución, ¿vale? No tiene solución, ¿vale? Si hacemos su supuesto límite, ¿vale? Si hiciésemos el límite en ese punto, pues nos daría infinito, porque normalmente pues tendría una asíntota vertical, ¿vale? Pues siempre y cuando lo de arriba no sea también 0. ¿Me sigues o no me sigues? Sí. ¿Seguro? Vale. Entonces, básicamente, cuando nosotros encontremos una función racional, lo que tenemos que hacer automáticamente es mirar el denominador, igualarlo a 0, resolverlo, y ya lo tendríamos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en este caso, el dominio de esta función serían todos los x pertenecientes a los reales, diferencia, ¿vale? X igual a menos 2, ¿vale? Diferencia es menos, como si fuera menos, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Por qué? Porque para x igual a menos 2, lo de abajo es 0. ¿vale? ¿Me sigues o no me sigues, churra? Vale, sí. ¿Vale? Nosotros resolvemos esta mierda. ¿Bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Entonces, pues ya esto, y da igual que abajo, da igual que en el denominador tengas una ecuación de segundo grado, de quinto grado, lo que sea un logaritmo, da igual. Siempre y cuando el denominador sea igual a 0, ahí no va a tener dominio. Luego tendremos que evaluar otros lugares si la función, por ejemplo, la función racional, pues está compuesta con otro tipo de funciones. Por ejemplo, que aquí tenga logaritmo de x más 1 partido de la raíz cuadrada de x menos 50, yo qué sé. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos que evaluar también otras cosas. Pero lo que sabemos sí o sí, ¿vale? Es que cuando el denominador es igual a 0, ese valor no pertenece al dominio. En este caso, por ejemplo, para x igual a 5, ese valor no pertenecería al dominio, ¿vale? Ese valor no pertenecería al dominio, pero no implica que el resto de numeritos sí que perteneciesen al dominio. Por ejemplo, en este caso, para x igual a 1, olvídate, ¿vale? ¿Por qué para x igual a 1 olvídate? Bueno, porque la raíz ya me da negativa, ¿vale? Pero eso ya son funciones radicales, ¿vale? ¿Me has seguido, güey? Sí. ¿Me has entendido? Funciones polinómicas, dominio todos los reales siempre, ¿vale? Funciones racionales cuando el denominador sea igual a 0. ¿Vale? Cuando el denominador sea igual a 0 para los valores de x, que el denominador sea igual a 0. Y tiene que estar, tanto la función del numerador como la función del denominador han de ser polinomios, ¿eh? ¿Sí o no? Si son cosas raras, ya ahí tendremos que evaluarlo de otra manera. O sea, tendremos que evaluarlo de otra manera, tendremos que también evaluar el dominio de esas cosas, ¿vale o no vale? Bien. Pero ojo, que sea una función racional, no implica que el dominio no pueda ser todos los reales, que es lo que mucha gente, bueno, pues se equivoca cuando está aprendiendo a hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta función, f de x es igual a, vamos a poner, yo que sé, x más 5 partido x al cuadrado más 7, por poner algo, ¿vale? O, bueno, más algo, más cualquier número que sea positivo, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que esta función tiene dominio en todos los reales, ¿vale? Tiene dominio en todos los reales. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mirar y va acorde a lo que yo te acabo de decir, ¿y qué es lo que te acabo de decir? Yo te acabo de decir que una función racional tendrá dominio en todos los reales, menos cuando el denominador sea igual a 0, ¿vale? ¿Cuándo el denominador va a ser igual a 0? Pues aquí nunca. Nunca en los números reales, obviamente. ¿Vale o no vale? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Raíz negativa? Raíz negativa te la metes por el culo. Así de claro. ¿Bien o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Claro.
Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿vale? Sabemos que no tiene, ¿vale? Ahora, funciones radicales, ¿vale? Las funciones que son radicales son funciones que tienen raíz, ¿vale? Raíces. Y ojo, hay que tener cuidado con no confundir, o con la gente dice, no, pero solamente las radicales solamente son aquellas que tienen índice par. No, radicales son todas aquellas que tengan un exponente, ¿vale? Algo, una función o cualquier cosa, ¿vale? Bueno, cualquier cosa que tenga variables, ¿vale? Con un exponente estrictamente racional, ¿vale? No entero. ¿Vale o no vale? Eso es que sea estrictamente una función radical, ¿vale? Que tengamos un exponente, ¿vale? Que sea racional y no entero, ¿vale? ¿Sí o no? Un ejemplo. Pues por ejemplo, que sea racional y no entero, es por ejemplo cualquier número que se pueda poner o que se ponga en forma de fracción, pero no se pueda poner en forma exacta, ¿vale? Por ejemplo, 3/5, ¿vale? Es 3/5. No hay manera de ponerlo en forma de número entero. En cambio, 4/2 es un número racional, pero se puede poner en forma entera, que es 2. ¿Vale? ¿Me sigues o no me sigues? Sí, entonces que tiene que ser un... Esto siempre que aparezca una raíz es una función radical. ¿Vale? Siempre que aparezca una raíz es una función radical. Pero yo, como intento ser un poquito más... Más técnico. Sí, o sea, he intentado quitarme la manía durante muchos años, pero no lo consigo. No consigo ser un poco más pedagógico. Me sale mal, ya me sale mal. Sé que a veces pues a la gente le lía mucho, pero es que... yo qué sé. Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Que se me ha pirado de la cabeza. Sí. Entonces, una función radical es aquella que tiene esta forma. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Muy bien. Entonces, también podría hacer matización de que esta n tiene que ser igual a un número natural, bla 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 bla. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, esto de aquí es una función... ¡Jesús! ¿Vale? Es una función radical. ¿Cuándo no existe una función radical? Una función radical no existe siempre y cuando lo de dentro de la raíz sea negativo y el índice de la raíz sea par. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues volvemos al quinto de primaria, ¿vale? Y la raíz cuadrada de 2, ¿vale? Pues es muy golfa, existe, de puta madre, todo bonito. La raíz cuadrada de -2, te la metes por el culo porque no existen los reales, es un número complejo, pero no es un número imaginario, así que te jodes, ¿vale? Ya está, no puede ser. Pero si tú tienes, por ejemplo, la raíz cúbica de -2, entonces sí que existe. ¿Vale? Bueno, sí, pues si cambio el -2 por un -8, ahora sí, ¿vale? Ahora sí que te puedo dar un resultado exacto. ¿Vale? ¿Me sigues o no me sigues? ¿Sí o no? ¿Te has perdido? ¿Dónde te has perdido? Raíz cuadrada de un número positivo. Sí. Existe, ¿no? Sí. Te da una respuesta. Un número muy feo, pero te da una respuesta. Raíz cuadrada de un número negativo. Por aquí, ¿vale? Sí, bien. Entonces no hay respuesta. ¿Vale? Raíz cúbica de un número negativo. Sí que hay respuesta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? No, porque aquí sí y en el otro no. Tío, vamos a volver a primaria, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué es una raíz cuadrada? Bueno, ¿qué es una raíz? Perdón. Joder, explicarlo, no sé explicarlo. ¿Cómo que no sabes explicar? No, hombre, obviamente me tienes que saber explicar lo que es una raíz. Campeón. La raíz es la operación opuesta de la potencia, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Si una potencia a mí me está diciendo que yo tengo aquí un número y aquí tengo, yo qué sé, otro número, ¿vale? Esto me está indicando cuántas veces tengo que multiplicar este número. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 3 elevado a 4, ¿vale? Esto me quiere decir que yo tengo que multiplicar el 3 4 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Me sigues o no me sigues, churra? Sí, sí. ¿Seguro o no seguro? Sí, sí. Vale, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que yo tenga que hacer, por ejemplo, la raíz cuarta, ¿vale? De un número. Por ejemplo, vamos a poner raíz cuarta de 81, ¿vale? Que 81 es el resultado de esto, por cierto, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué número multiplicado
4 veces me da 81. 3. ¿Vale? El 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. ¿Vale o no vale? ¿Sí o no? Eso es lo que es la raíz. Por eso, la raíz cuadrada de 4 es 2. Sí. ¿Vale? No, cállate, es 2. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Me sigues o no me sigues? Sí, sí, sí. O sea, Hasta aquí sí. más menos 2 únicamente sería si yo tengo esto. ¿Vale? Y luego pues yo tengo que ver cositas. ¿Vale? O sea, pero si yo te digo que es 4, te jodes. O sea, me sale mal. ¿Vale? A ver, es una historia muy larga. Entonces, pues, claro, que el número multiplicado 2 veces me da 4. El 2. 2 por 2 me da 4. ¿Bien o no? Eso es lo que es una raíz. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da menos Ya le he 8? pillado, Menos vale, dos. le he Coño, pillado. tío, pero es que eso lo tenías que haber pillado en sexto de primaria. Va a primero de bachiller para pasar a segundo de bachiller, loco. Es que Esto no puede ser. se acaba de iluminar la... Iluminar, esto es sexto de primaria, ¿eh? Esto es sexto de primaria. ¿Vale? Sí. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da menos 8? Pues el menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2 me da menos 8. ¿Bien o no? Sí, sí. Vale. Entonces, entendemos que ahora sí el índice, ¿vale? El índice de la raíz es impar. Los números negativos sí que van a existir. Acabas de ver, Melón. ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que entonces tú... ¿Vale? Entonces tú lo que tienes que hacer, ¿vale? Es en una función radical, por ejemplo, raíz cuadrada de x menos 1, por poner algo, primero nos fijamos en el índice, ¿vale? Es par el índice. Es par. Sí, ¿Por qué? Porque es 2, ¿no? sí. Porque si no hay nada es 2. Es una raíz cuadrada. ¿Me sigues o no? Entonces, vale. Como es par, entonces nos puede dar problemas, sí, nos puede dar problemas. ¿Cuándo nos va a dar problemas? Nos va a dar problemas cuando Cuando lo sea de dentro negativo. sea negativo, ¿no? Ojo, estrictamente negativo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es eso estrictamente? Que si te da 0 no vale. Que tiene que ser... ¿Vale? Con menos. Entonces, claro, ¿cuándo esto va a poder ser negativo? Esto va a poder ser negativo cuando esto... ¿Bien o no? Sí. Vale, entonces, pues esto de aquí... Cogemos, tucu, 1. ¿Vale o no vale? Entonces ahora... Miramos. ¿Vale? Pero con el ¿Qué? 1 sería... Escúchame. Miramos. Más grande que 1, ¿qué da? O sea, no, da solución. positivo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Da solución, ¿no? Porque Sí. entonces, vale, entonces, en esta parte sí que va a existir, ¿no? Si yo cojo un número más pequeño que 1, no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque si yo cojo, por ejemplo, yo que sé, 0,9, 0, menos 3, menos 1.000.000, te da raíz negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de esta función, ¿vale? Son todos los x pertenecientes a los reales, tal que, ¿vale? Tal que la x sea más grande o igual que 1. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para 1, raíz de 0, y raíz de 0 sí que existe, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Vale. ¿Qué hubiese pasado si la raíz hubiese sido cúbica? Si la raíz hubiese sido cúbica, ¿qué significaría? Que el dominio serían todos los reales. Porque si la raíz, de dentro de la raíz es negativo, sigue existiendo. ¿Me sigues o no? Sí. ¿Vale? Luego que si hay radicales que tienen ecuación de segundo grado dentro, Pero muy en plan, así como tú lo ¿Qué? pones, lo mismo que ponerlo de entre la típica de entre paréntesis de, por ejemplo, en ese, ¿Qué? el ¿Qué? corchete. El corchetín con el 1 más infinito. Sí, sí, eso. Ya, bueno, pero los intervalos son de marica. Pero me refiero, es lo mismo, ¿no? Sí, claro que sí. Está bien puesto, lo único que a mí me gusta más... me Más gusta- técnico. No, más técnico no. Sí, 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 es lo más mismo. técnico. Sí, es lo mismo, pero que bueno, que a mí me gusta más así. Ya está, no pasa nada. Casi más fácil, más vistoso. A mí me da igual, ponerlo como te la gana, pero ya está. Pero como yo sé que normalmente esto es lo que vosotros aprendéis, pues yo os voy a yo os pongo lenguaje matemático, aunque sea posible. Mis niños tienen que saber hacer de todo. ¿Vale? ¿No vale, chulo? Sí. Vale. ¿Lo pillaste, güey? Sí. Muy bien, pues ahora pasemos a las ecuaciones logarítmicas. A las ecuaciones logarítmicas, a las funciones logarítmicas. Bueno, no tengo mucho que matizar de las funciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque las funciones logarítmicas, ¿vale? La esencia es la misma que las funciones radicales. Obviamente, si me pongo técnico y me pongo ahí a fantasmear, pues entonces pues ya ahí malo, ¿vale? Y ahí así que le voy a encontrar yo
baches a las cosas. Pero si nosotros tenemos una función logarítmica tal cual, me cago en la hostia, ¿vale? Una función logarítmica tal cual, como puede ser, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de una función random, ¿vale? ¿Sí? El modus operandi de esto es exactamente el mismo que el de la raíz, ¿vale? Que cuando nosotros hemos hecho con una función radical, ¿vale? En este caso no te salga ni Dios, ni índice positivo, digo, ni índice par, ni índice impar, te jodes, ¿vale? Estás sentenciado a muerte para siempre, ¿vale? ¿Sí o no? Podría entrar de que, mira, escúchame, que el... Me va a salir a mí ahora. Que la base, hostia, no me salía la palabra. Que la base del logaritmo tiene que ser estrictamente positiva y distinto de 1, ¿vale? Podría entrar ahí, ¿vale? Pero la idea intuitiva yo quiero que es la que te quede, ¿vale? Y entonces, ¿cuándo esto va a existir? ¿Cuándo va a existir el logaritmo, ¿vale? De una función. Pues cuando la función tome un valor estrictamente positivo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de base de algo negativo, por aquí te lo meto, ¿vale? Porque el logaritmo en base de 0, por aquí te la meto, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Seguro o no seguro? La razón ya la tienes que saber, porque yo contigo te he demostrado todas las propiedades de los logaritmos y hemos hecho muchas cosas de esto. Pero tú fíjate, si yo tengo logaritmo en base, lo que te dé la puta gana, ¿vale? De menos 3 es igual a el número que te dé la puta gana, ¿vale? Vamos a poner, yo que sé, 5. pues mira, 5, ¿vale? Nosotros ahora aplicamos la definición de logaritmo, despejamos y esto nos queda menos 3 es igual a b elevado a 5, ¿no? ¿Sí o no? O dime qué puto número, ¿vale? Dime qué puto número me va a dar menos 3. ¿Vale? Dime qué puto número me va a dar menos 3. Aquí, olvídate. Fíjate, un barrigazo, va a ser que no. Complicado. ¿Vale? O sea, y de la misma manera, si esto, por ejemplo, esto es b, y esto, yo que sé, es base 10, ¿vale? 10 elevado a b. No te va a dar negativo. No te puede dar negativo. ¿Me sigues o no me sigues, churra? ¿Seguro o no seguro? Sí. Vale. ¿Qué pasa? Ahora yo te digo, si esto es 0, te digo lo mismo. ¿Qué numerito le vas a meter aquí para que esto te dé 0? No, que te olvides. ¿Vale o no vale? 0. 10 elevado a 0 es 1, payaso. Es verdad. Ah, no, madre. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Me pillaste, güey? Entonces, es lo mismo que la radical, pero aquí evaluamos solamente para cuando son estrictamente positivos. ¿Vale? Entonces, el 0 tampoco, o sea, cuando lo dentro sea 0 tampoco pertenecerá al dominio. Vamos a hacer un ejemplillo fácil. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplillo fácil. F de x es igual al logaritmo de x más 1. ¿Bien? Por poner un ejemplo. Entonces, evaluamos cuando esto pues, se hace negativo. ¿Vale? Entonces, pues lo igualamos a 0. ¿Vale? Le preguntamos, escucha, ¿tú cuándo vas a cambiar de signo? ¿Vale? ¿Sí o no? Porque cuando nosotros igualamos una mierda a 0, una expresión algebraica a 0, lo que estamos preguntando es, escucha, ¿tú cuándo vas a pegar un corte? Ta. ¿Vale? ¿Cuándo vas a pegar un corte? Y entonces dice, mira, escucha, yo voy a pegar un corte en x igual a menos 1. ¿Vale? Y entonces lo que tenemos que hacer, lo ponemos en la recta real y vemos si realmente hay un corte o solamente toca con la puntita. A ver, en este caso no porque es una recta, pero si fuese una parábola hija de puta, ¿vale? Si fuese, yo que sé, x al cuadrado menos 2x más 1, ¿vale? Si fuese una identidad notable que corta la función solamente en un punto, hace kiki, ¿vale? Y no trasciende a los negativos, pues entonces pues podemos tener, puedes tener problemas si no utilizas la cabeza, ¿vale? Entonces pues miramos, número más pequeño que menos 1. Más pequeño que menos 1, lo de dentro del logaritmo que me da. Negativo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Más grandes que menos 1, ¿qué me da dentro del logaritmo? Positivo. ¿Sí? Ay. Estoy hasta la polla de esto, pero bueno. Me pongo malo y ya. A joderse. Bueno. ¿Me sigues o no me sigue? Babycito, güey. ¿Bien? Entonces, pues, cogemos, ¿vale? Y vemos. ¿Cuál es el dominio de esa función? El dominio de esta función son todos los x pertenecientes a los reales, tal que, ojo, la x sea estrictamente más grande que menos 1. ¿Vale? Estrictamente más grande que menos 1. ¿Y por qué igual a menos 1? Porque si es igual a menos 1, entonces nos queda el logaritmo de 0. Y eso estrictamente no se puede de ninguna manera, ¿no? ¿Eh? Ah, vale. Pues ¿Qué? no. ¿Me sigue o no me sigue? Sí. Pues ya está. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos la introducción de dominios hechos.
¿Bien? ¿Me sigues? Está todo bien, está todo perfecto. Sí.